Bueno, desde la pasada semana hemos estado conociendo detalles del informe de la FIFA que involucra al expresidente de FEDOFútbol en nuestro país, a Osiris Guzmán. Tuvimos acceso incluso a ese informe de investigación que trajo como consecuencia que fuera destituido de su cargo y que la FIFA hiciera una intervención en República Dominicana, asignando incluso y designando una comisión de transición que se supone que debe organizar y reestructurar el fútbol de nuestro país, una comisión conformada por 3 jóvenes ligados al ámbito deportivo en diferentes áreas en la República Dominicana, y ellos tienen en sus manos la posibilidad de adaptar el FEDOFútbol conforme las reglas de la FIFA. Se supone que tienen que hacer todos los pasos, dar todos los pasos para organizar la estructura de forma tal que haya elecciones transparentes dentro de FEDOFútbol, que se pueda elegir una nueva directiva y voy a decir yo, y ojalá que con acceso a todos los sectores que participan en el fútbol nacional, porque en toda organización de este tipo sabemos que también hay intereses y cada persona que está ahí dentro, y a la medida en que el fútbol en nuestro país ha ido creciendo, sabemos que ha habido un interés también mucho mayor, por ejemplo, del empresariado dominicano, que ya está al frente de algunas de las estructuras y de las selecciones de fútbol más importantes que tenemos en nuestro país, y toda esta organización es reciente, y las provincias, incluso los municipios que de manera tradicional se han involucrado en el fútbol a nivel nacional. El informe da una serie de datos que son escandalosos. Habla de la posibilidad de que el señor Osiris Guzmán haya utilizado su influencia como presidente de FEDOFútbol para acceder a recursos. Se habla de incluso haber comprado, y aquí poníamos los ejemplos, haber comprado o adquirido boletas para los últimos 2 mundiales y haberlas revendido a particulares o agencias de viajes, reparto de balones o compra de equipos que supuestamente posteriormente aparecían los pagos, pero en realidad ese reparto nunca se hizo, o no se compraron la cantidad de balones que se decía en las facturas, posible contratación de empresas ligadas a familiares. Es de ese tipo de posible corrupción de la que se trata en ese informe, que fue hecho por una cámara contenciosa de la FIFA. Nosotros hemos hecho contacto con Osiris Guzmán, hemos podido conversar con él desde la pasada semana y hemos insistido, porque se acercó a nosotros a raíz de los detalles que daba la prensa durante toda esta semana, para negar que todo lo que se ha dicho sea cierto. Incluso dice que una parte importante de esa información es relacionada con, por ejemplo, el tema de los balones, los 5.000 balones que se compraron y que supuestamente solo aparecieron 1.500, incluso nos mostró la distribución que supuestamente se hizo a diferentes federaciones de los balones que ya no están en la federación y que por tanto solamente quedaban esos 1.500 en la federación. Por decirles un ejemplo de alguna de las informaciones que nos ofreció. Hemos hablado con él en múltiples ocasiones, insistiéndole en que sea él quien, a través de este medio o del medio que lo considere, defienda su posición. Nos ha dicho que está impedido por sus abogados, alega que el caso no está cerrado, que aunque ha habido una suspensión y hay una decisión de la Cámara Contenciosa de la FIFA, según nos explicaba, sus abogados, que no están en República Dominicana sino en Europa, han apelado la decisión y ahora van a un tribunal de arbitraje, donde se va a mostrar parte de la información que según él nunca supo que se había investigado y por tanto no tuvo la oportunidad de mostrar o demostrar ante las autoridades que investigaron la primera fase que era cierto y que no de lo que se había enseñado. Por tanto, nos ha entregado una declaración que nosotros leeremos, así como hemos dado datos del informe de la FIFA. Simplemente lo que sí es que el comunicado no profundiza en nada, pero dice:
Ante las noticias aparecidas en prensa tras la notificación de la decisión de la Cámara de Adjudicaciones de la Comisión de Ética de la FIFA de fecha 12 de octubre, cuyos fundamentos fueron emitidos el pasado 9 de noviembre, les informo que la misma se encuentra en proceso de ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Evidentemente, no comparto las conclusiones de la Cámara de Adjudicaciones, ni mucho menos la acusación o las acusaciones realizadas por la Cámara de Investigaciones de la FIFA, las cuales se encuentran llenas de errores materiales, dice, cuya única intención ha sido desprestigiar la labor que durante 20 años he realizado al frente de la Federación Dominicana de Fútbol. Años en lo que he puesto al servicio de la Federación no solamente mi tiempo, también el de mi familia y mis propios recursos en pro de este deporte de la República Dominicana. No es cierto que haya recibido sobornos, que haya revendido entradas ni que me haya lucrado en perjuicio del fútbol dominicano. Del mismo modo que no era ni es cierto que hubiera falsificado documentos como me acusó la Cámara de Investigaciones y de cuya acusación la propia FIFA me consideró no culpable. Sin embargo, la prensa, sin ser una decisión firme, ha decidido considerar ciertas todas y cada una de las conclusiones incluidas en la decisión, teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento abierto. No me corresponde comentar ni valorar más en detalle la mencionada decisión, dado que podría perjudicar mi defensa en este caso. En este sentido, mis abogados ya han sido instruidos para que procedan a apelar, según nos dijo, ya ese proceso se ha abierto, dentro de los plazos establecidos legalmente a fin de poderme defender de las injustas acusaciones presentadas en mi contra. Como pueden ver, tiene fecha del 19 de noviembre y accedimos a este documento al final de la pasada semana. Las puertas de este espacio están abiertas para que si el señor Osiris Guzmán está dispuesto a responder muchas preguntas, obviamente pudimos conversar con él, lo puedo afirmar, nos mostró algunos documentos como ejemplo. Nos quedan muchas otras dudas. El informe, siendo un informe de la Cámara de Investigaciones de la FIFA, obviamente que además a raíz de esa investigación tomó decisiones. Claro. Estamos hablando de un documento que hemos asumido como un documento oficial. Y que tiene peso. Claro. Y que tiene un peso. Claro, es importante saber que en su caso ha decidido apelar la decisión y según lo que nos comentó, una parte de la información que se presentó en el informe no se discutió con él, es decir, no se le permitió, no se le cuestionó como para que entregara pruebas. Tenemos muchas dudas, hay muchos datos, nuevas investigaciones presentadas por algunos medios locales. Esta es la posición hasta ahora del señor Osiris Guzmán y como este es un medio plural, hemos decidido presentarle a la opinión pública esta información que nos facilita hasta ahora y una vez más dejamos este espacio abierto para que este país conozca qué ha pasado con los recursos de una federación tan importante, de un deporte que ahora crece y crece más en la República Dominicana. Así es, y vamos a estar pendientes de cómo continúa este caso en la FIFA, porque tal y como se evidencia en este comunicado, es un caso que no está cerrado del todo, aunque insistimos que hay no solo una investigación que se realizó de la FIFA, sino una decisión que implica sanciones para este dirigente deportivo, este dirigente de fútbol en la República Dominicana. Y es en función de eso que los medios de comunicación en el país se han hecho eco de esta situación. Y bueno, estaremos pendientes de qué pasa con esto. Recordemos que Osiris Guzmán es a su vez un miembro del Partido Revolucionario Moderno, fue candidato a senador por San Cristóbal y el PRM recientemente había indicado que este caso lo sometió y lo está conociendo la Comisión de Disciplina y Control de esta organización política, pero lamentablemente en la República Dominicana es tradición que cuando algún miembro militante de alguno de los partidos políticos, todos, porque no estamos hablando de un partido en particular, ha pasado en todos los partidos, cuando un miembro está siendo investigado por casos de corrupción e incluso en instancias iniciales hay decisión, pues el partido o los partidos como que se hacen de la vista gorda frente a este miembro, a diferencia de lo que pasa en otros países donde el hecho mismo de que un miembro de una organización política esté siendo investigado por corrupción
de inmediato viene la suspensión, aunque no hay una sanción inmediata hasta que no haya un fallo definitivo de separación de la organización política, por lo menos de suspensión, que es una forma en el que la organización política, el partido político, manda un mensaje claro de que no acepta ni va a permitir ningún caso vinculado a hechos dolosos, a engaño, a corrupción o soborno, como este caso específico. Y al mismo tiempo, las denuncias que se han hecho de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, que tiene una denuncia relacionada con la Federación Dominicana de Fútbol desde el 2016, que está prácticamente paralizado. Con ese caso tampoco se ha hecho nada, pero bueno, como medio y como programa estaremos pendientes de esta situación.